Bien, hola a todas y todos. Como quisiera primero agradecer la invitación que me hiciera el doctor Flavio. Les saludo a todas y a todos desde Chile, desde la ciudad de Valdivia. Y bueno, espero les sea de provecho esta disertación que les voy a compartir. Eh, Voy a activar la presentación para que todos ustedes y todas la puedan seguir. Me salí, ahí sí. Bueno, eh, el, como ya saben, yo vengo o estoy en Chile, en realidad no vengo, vivo en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, y voy a comentarles o hablarles respecto de cómo en la Universidad Austral de Chile, donde yo trabajo, ¿cierto? Hemos ido eh, instalando prácticas pedagógicas a raíz de la pandemia que se ha suscitado por la emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, del virus del COVID-19 que a todo el mundo ha impactado de manera notable. Allí tienen ustedes mi correo electrónico y también mi usuario de Twitter, si es que alguno se anima a seguirme en esa red. Sé que no es la red más habitual actualmente, ¿no es cierto? Los jóvenes o las nuevas generaciones ocupan otras, pero yo me he quedado en esa es mi red preferente. Así que por ahí nos encontramos si es que así quieren. Eh, y bueno, comencemos. Espero eh, aportar en algo también eh, de discusión y de reflexión en torno a cómo en nuestros países y en nuestras universidades, nuestros centros de estudio, hemos tenido que adaptarnos en términos docentes y también investigativos en esta emergencia sanitaria. Pero en Chile ocurre esta emergencia sanitaria de manera muy particular. Nosotros veníamos recién saliendo, entre comillas, de lo que se ha denominado acá un estallido social. El año 2000, a fines del año 2019 hubo un convulsionado escenario político, ¿no? Con muchas manifestaciones, muchas protestas, se tuvieron que suspender muchas actividades en el país, entre ellas las educacionales, también se vieron un poquito conflictuadas, ¿no? Por producto de que los estudiantes y las estudiantes universitarios asumieron también un rol muy protagónico en este estallido social. Por lo tanto, se tuvo que adaptar también un cierre o generar un cierre de año universitario con algunas condiciones un poco inéditas, ¿no? Entonces, cuando termina ese semestre, que termina ya prolongado, se tuvo que prolongar un poco, nos pilla la llegada del virus en Chile en marzo del año 2020. Entonces, como que no hubo, o sea, pasamos de un estallido social a tener que resguardarnos en nuestros domicilios, en nuestras casas, y comenzar a trabajar en lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, una pedagogía o una educación a distancia, ¿no? Eh, a distancia física, ¿no? La tecnología, y para ello necesitábamos de ocupar ciertos recursos tecnológicos que nos permitieran generar esta relación pedagógica entre estudiantes y profesores. Sabemos, como yo creo que es algo ya de sentido común, ¿no es cierto?, que nadie estaba preparado para enfrentar esta situación, ¿no? Si bien los países del norte, de Europa principalmente, nos llevaban cierta delantera, puesto que el virus llega allí con unos meses de anticipación. Sin embargo, sabemos que las realidades son distintas, ¿no es cierto? Nuestras realidades latinoamericanas son un poquito más radicales desde el punto de vista de la diferencia que existe, la gran brecha que existe al interior de nuestras sociedades, ¿no? Desde el punto de vista socioeconómico y principalmente desde el punto de vista del acceso a
a los recursos tecnológicos. Entonces eso también fue generando que tuviésemos que improvisar muchas veces algunas soluciones o algunas opciones para salir airosos de esta situación. Entonces, eso es lo primero que quisiera quizás indicar, ¿no es cierto?, que en Chile la llegada de la pandemia ocurre en un contexto bastante distinto a lo que a lo mejor en otros países ocurrió, ¿no? Aquí vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, veníamos de un estallido social que todavía ni siquiera se apagaba mucho, ¿no? Es decir, había todavía mucha revuelta en algunos sectores, en algunos espacios, principalmente, ¿no es cierto?, en sectores populares. Entonces, lo que ocurre con esta virtualización de la enseñanza, ¿no es cierto? Hay que también leerlo en este contexto donde las exigencias sociales estaban muy a flor de piel, ¿no? Eh, Dicho esto, la idea es en esta presentación ir intercalando un poquito algunos elementos del uso de tecnología, de reflexión pedagógica en torno al uso de tecnología, junto con esta evidencia un poquito más empírica, si se quiere, del caso que yo les mencionaba de la Universidad Austral, y por qué no también de otras universidades. Después yo también, o voy a ir también haciendo algunas conexiones de cómo se vivió en términos generales también en el país, ¿no? Porque lo que ocurrió en la Universidad Austral de Chile no fue único, ¿no? También otras universidades realizaron acciones muy similares, muy parecidas, porque hubo también ahí una relación importante para tratar de enfrentar de manera común algunas o las soluciones a esta situación pandémica. Lo primero que quisiera indicar bueno, las ideas que están allí puestas, que ustedes pueden ver, tampoco es que sean muy originales, pero claramente en este tiempo de pandemia, donde se radicalizó, ¿no es cierto?, se profundizó el uso de la tecnología, donde el medio por el cual transcurría la acción educativa fue, ¿no es cierto?, un recurso tecnológico, ¿no? Un computador, un celular, una pantalla, ¿no es cierto? Es decir, la educación, desde el punto de vista formal, ¿no es cierto?, transcurrió por casi 2 años mediada por estas tecnologías. Entonces, se hizo visible la tecnología, lo que pedagógicamente intentábamos desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de uso de tecnología, de que las tecnologías fueran invisibles, es decir, de que lo que primara fuera la acción didáctica, ¿no es cierto?, el modo de uso, la metodología de trabajo, la utilización adecuada del recurso, pasó a verse trastocado producto de que la tecnología se hizo absolutamente tangible, ¿no?, en el acto mismo de educar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tecnología empezó a transcurrir esta acción pedagógica, ¿no? Principalmente en las universidades, ¿no? Las universidades hicieron, ¿no es cierto?, todo un proceso para que las y los estudiantes tuviesen acceso a las tecnologías a pesar de sus muchas veces situaciones precarias, ¿no?, respecto de la posibilidad de conectarse, muchas veces desde algunos sectores rurales incluso, ¿no? Pero ya voy a entrar en ese detalle más específico, pero por ejemplo, fuimos también, ¿no es cierto?, reflexionando en torno a algunos principios, algunas cuestiones que quienes trabajábamos en torno al uso de las tecnologías eran cosas evidentes, pero que no para todas y todos, principalmente los maestros de las universidades, eran cosas evidentes, como por ejemplo la neutralidad de la tecnología, ¿no? Yo creo que nos dimos todos cuenta que las tecnologías ya definitivamente no son neutrales porque marcan, ¿no es cierto?, marcan acceso, marcan posibilidades finalmente, ¿no? Regulan también ciertos comportamientos desde el punto de vista societal, ¿no? Es decir, la supuesta neutralidad de los recursos tecnológicos, de las aplicaciones, ya se descubrió, o sea, se develó, porque algunos ya lo sabíamos, ¿no?, de que no eran neutrales, ¿no?
Y no me estoy refiriendo solamente al algoritmo, ¿no? Al algoritmo que está detrás de toda aplicación y que ocupa nuestros datos, ¿no es cierto? De manera que muchas veces ni siquiera sabemos y a veces se destapan, ¿no es cierto? Estos usos no deseados de nuestra información y de nuestros datos. No me refiero solamente a esa no neutralidad, sino que a la no neutralidad desde el punto de vista de que tener un computador o no tenerlo, tener una buena conexión o no tenerla, es una situación que marca una diferencia o una distancia también social de oportunidades, ¿no? Más que un objetivo específico, es decir, las tecnologías más que constituirse en un objeto, perdón, específico, ¿no es cierto?, pasan a ser ambientes, ¿no? Ya con esto se develó también que a través de las tecnologías también ocurren procesos mediadores, procesos, en nuestro caso, educativos, ¿no? Pero sabemos que también estas mediaciones pueden ser contravenir muchas veces algunos valores o algunos principios. Y eso es lo que ha venido ocurriendo muchas veces con algunos juegos, con algunas aplicaciones, con algunos eh, espacios sociales, ¿no es cierto?, donde se mal usa, ¿no es cierto?, alguna de sus características y principalmente con los jóvenes, ¿no es cierto?, con los adolescentes. Ahí hay un tema ético, ¿no es cierto?, que hay que trabajar, ¿no? Entonces, esto de ambientes inclusivos que aparece ahí entre comillas, claramente esto de incluir también es peligroso, porque, porque al abrirlo a toda a quien pueda tener acceso, ¿no es cierto? Muchas veces esa persona no tiene muchas veces el criterio, no tiene muchas veces los criterios para decidir, ¿no es cierto?, de autonomía quizás, ¿no?, para poder tomar algunas decisiones con suficiente información, ¿no? Eh, Luego también nos encontramos de que las tecnologías también empiezan a copar los discursos, ¿no? Los discursos cotidianos, ¿no? En todo ámbito, ¿no? Ya todo lo empezamos a hablar a partir de los conceptos de Zoom, por ejemplo, ¿no? En la plataforma que estamos actualmente, ¿no? Nos encontramos en Zoom, ¿no? Nos vemos en Zoom, donde me envías el enlace, ¿no es cierto?, para conectarnos. Entonces, como que se empieza a generar un lenguaje muy cotidiano en torno a las relaciones que empiezan a transcurrir en estos recursos. Y se empieza a asociar, ¿no es cierto?, a la tecnología a lo que podríamos denominar una ideología del cambio, es decir, hacia allá parece que nuestra sociedad avanza, ¿no es cierto?, hacia allá hay que ir, ¿no es cierto?, porque es el cambio social que viene, ¿no es cierto?, es el que va a ocurrir a través de y con estas tecnologías. Entonces ahí es donde eh, se empieza a configurar, ¿no es cierto?, esta lógica, ¿no es cierto?, esta idea de que no queda de otra, ¿no? Es decir, el cambio social viene a través de estas tecnologías y esperemos que no ocurran estas eh, distopías, ¿no es cierto?, en términos de cómo las tecnologías terminan ocupando los roles humanos, ¿no es cierto?, o incluso dominando, entre comillas, ¿no es cierto?, al ser humano. Eh, pero también, por otro lado, ¿no es cierto?, este tiempo, ¿no es cierto?, de excesivo uso de las tecnologías también nos invitó a pensar respecto de la reproducción de las desigualdades, ¿no? Lo que ya les adelantaba, ¿no es cierto? Es decir, hay un concepto, ¿no es cierto?, que se usa mucho en la literatura, que lo hemos indagado bastante, ¿no es cierto?, en la literatura respecto del tema que es la brecha digital, ¿no? Entonces, esta brecha digital se hizo mucho más evidente, ¿no? Se expresó de manera mucho más evidente. Por ejemplo, acá en la universidad había muchos estudiantes que cuando estábamos en presencial, ellos podían hacer sus trabajos, revisar bibliografía digital, hacer trabajos, ¿no es cierto?, en procesadores de texto, porque tenían acceso a recursos tecnológicos que les proveía la misma universidad. Cosa que cuando ocurre la pandemia, que los pilla en sus domicilios, ¿no es cierto?, en sus casas, que se tienen que encerrar en sus casas, no tenían ese recurso, no tenían esa posibilidad. Eh, por ejemplo, también algunos estudiaban en la biblioteca, en los lugares que la universidad les proporcionaba para estudiar,
salas de estudio, podían ir a casas de amigos. ¿Por qué? Porque en sus casas no tenían ese espacio, ¿no? Entonces, cuando se traslada la educación, el espacio educacional o el ambiente educacional a la casa, ocurre esto también, de que no todos tienen el lugar adecuado para estudiar en sus propios domicilios. Entonces, ese tipo de desigualdades se evidenciaron aún más y se asociaron a esta brecha digital. Es decir, la brecha digital no solamente asociada al tema de los recursos tecnológicos, sino que a las capacidades también ambientales que hay que tener para realizar un buen estudio en contextos de uso de tecnología. Y por último, ¿no es cierto?, esta relación también entre TIC y desarrollo humano. No sé si en México, en otros países donde nos estén escuchando o donde escuchen este webinar, también ha ocurrido esta relación, ¿no es cierto?, muy imbrincada entre lo que es el desarrollo humano, ¿no es cierto?, de las personas, por decirlo así, social, con el uso de tecnología, ¿no? Las alfabetizaciones tecnológicas se empiezan también a incluir como uno de los elementos fundamentales para que las personas puedan progresar, ¿no es cierto?, evolucionar, crecer desde un punto de vista profesional, ¿no? Entonces, para que las economías también, ¿no es cierto?, crezcan, ¿no es cierto?, esta era de la información, de las tecnologías supone, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a un mejor, a un bienestar más adecuado o mejor que el que tenemos ahora. Y eso está muy imbrincado al desarrollo de las tecnologías. Bueno, este proceso ha sido evolutivo, no ha sido de la noche a la mañana, pero claramente ha sido mucho más rápido, radical, casi un torbellino en los últimos años, ¿no? Es decir, y ni hablar de los 2 años de pandemia, ¿no? Ya lo adelantábamos, ¿no? Pero claro, esto de la tecnología, si ocupamos los conceptos por ejemplo, de Vygotsky, ¿no es cierto?, que nos habla del lenguaje como uno de las principales tecnologías que genera el ser humano, ¿no es cierto? Chomsky también, ¿no es cierto? Tenemos que como tecnología comunicativa, ¿no es cierto?, el lenguaje es nuestra primera gran tecnología, ¿no? Y esa tecnología aún evoluciona, ¿no es cierto?, pero ¿cuánto significó, ¿no es cierto? ¿Cuánto fue ese tipo de tecnología la única prácticamente que teníamos, ¿no?, en términos comunicativos, ¿no? La oralidad, ¿no? La escritura vino mucho después, ¿no? Mucho después de que hubiésemos generado un lenguaje oral para poder entendernos, para poder generar comunidad, ¿no? Después vinieron otros elementos, ¿no es cierto?, que se fueron asociando a cómo íbamos construyendo artefactos, si se quiere, ¿no es cierto?, para ir profundizando en esta idea de desarrollo tecnológico en torno a lo que podríamos decir la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos, ¿no? La necesidad de comunicarnos. Y ahí, obviamente, evolucionamos a grandes pasos, ¿no es cierto?, en el último siglo y principalmente en las últimas décadas a través de ya cuestiones relacionadas a la realidad virtual, ¿no? Yo por ahí veía algunos memes que se han generado en este contexto con los supersónicos. No sé si usted en México conoce o en otros países de América Latina conocen estos cartoons, ¿no es cierto?, o animaciones de los años 60, que es una familia, ¿no es cierto?, que en aquellos años vivía en contexto futurista, ¿no? Y hacía estas comunicaciones virtuales que tenemos nosotros ahora en Zoom, para ellos eran como habituales, y se veían en aquellos años como una cosa casi improbable, que eso nunca iba a ocurrir. Bueno, 40 años después de ese cartoon, efectivamente está ocurriendo. Bueno, también algunas cuestiones a tomar en cuenta y que también nos han invitado a reflexionar en este contexto pandémico son cuestiones propiamente tecnológicas, ¿no? Porque
la pregunta que nos hacemos muchas veces, bueno, pero ¿qué tiene de diferente? ¿No? ¿Qué hace diferente esta tecnología, el uso de las tecnologías? ¿No? Por qué genera, ¿no es cierto? Cierta transformación, si es que la genera, ¿no? En sí misma, ¿no? Y ahí hay algunas cuestiones que efectivamente quizás podríamos, son discutibles obviamente, pero que quizás podríamos generar ahí algún acuerdo en torno a la posibilidad de que con el uso de tecnología se rompe el tiempo, ¿no? Esta idea de que cuando antes uno tenía que ir a una clase y si no ibas a esa clase se la perdía, ahora eso se rompió, ¿no? Es decir, la clase, por lo menos acá en la universidad, una de las exigencias de los estudiantes hacia el cuerpo académico fue que las clases sean grabadas, sean dejadas en un reservorio, en un disco virtual, en la nube, ¿no es cierto? En OneDrive, nosotros trabajamos acá en la universidad con esa plataforma, no quiero pasar el aviso, pero esa es la que acá ocupamos, ¿no? Y se tenían que dejar ahí y los estudiantes después podían ver el video de la clase. Por lo tanto, ¿qué se fue generando? Que no existía la necesidad de ir a la clase, ¿no? Y eso puede obviamente quedar, ¿no? Puede, ahora con las aulas híbridas, ¿no es cierto? Las clases pueden ir quedando grabadas y se puede ir generando un material ahí didáctico de las clases del profesor y quizás, ¿no es cierto?, ya no sea necesario ir a clase. Entonces, por lo tanto, esta temporalidad, esta necesidad de estar en el lugar, en el tiempo en el cual se va a dar la charla, la clase, ¿no es cierto?, la salida a terreno, qué sé yo, quizás se pierde un poco con esta tecnología, ¿no? Después, es de cualquier lugar, muy asociado al anterior, ¿no? Y que también en la pandemia se radicalizó, ¿no? No había ninguna de las personas que estaban en la sala virtual estaban en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esa condición, esa posibilidad que nos entrega la tecnología, sin lugar a dudas, fue también un elemento a considerar en este nuevo contexto pandémico, ¿no? La integración de varios medios, ¿no? Esto que llamamos metadimensionalidad, es decir, la posibilidad de entregar un contenido a través de podcasts, por ejemplo, de imágenes, de presentaciones, de videos, de textos, ¿no es cierto?, del mismo discurso oral del profesor, el aula invertida, ¿no es cierto?, a través de la entrega de archivos o de videos de preclase, que acá trabajamos mucho. Por ejemplo, una de las actividades que yo personalmente ocupé bastante son los videos de preclase, ¿no? Es decir, yo disertaba, así como lo estoy haciendo con ustedes ahora, brevemente, ¿no es cierto?, no más de 10 minutos, el contenido que se debería desarrollar durante la clase, se los enviaba a los estudiantes o lo dejaba puesto en la nube, los estudiantes lo veían y luego, bueno, no todos, porque eso es otro elemento, ¿no? Que me imagino que también pasó en todas partes, ¿no? Que, no, que la autonomía, ¿no es cierto? Y el trabajo previo de clase prácticamente no era masivo, ¿no? O no era mayoritario, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo general, eh, ese tipo de trabajo hay que generar, yo creo que algunas competencias previas, sobre todo con los cursos más bajos a nivel universitario. Y otra de los elementos también asociados al anterior es que es el trabajo asincrónico y sincrónico, es decir, que se puede mezclar esta posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerlo en un mismo tiempo o en otro tiempo, ¿no? Las reuniones sincrónicas, ¿no? Pero también podíamos dejar tareas o trabajos para que los estudiantes los puedan hacer en otro momento, ¿no? Entonces se fue también combinando esta temporalidad asíncrona con esta temporalidad sincrónica, ¿no? Y y también esta como situación de inmersión en el espacio tecnológico, ¿no? Es decir, las redes concebidas como ambientes virtuales, ¿no? Es decir, también ocurre que nos empezamos a transformar, entre comillas, como sujetos virtuales. De hecho, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto?, que a muchos estudiantes, cuando los conozcamos, les vamos a tener que poner un marco de pantalla para saber quiénes son, digamos, muchas veces, ¿no? O el tema de las pantallas negras, ¿no? De que los estudiantes no encienden sus cámaras y por lo tanto estamos hablando básicamente con pantallas negras. Entonces, esos ambientes, ¿no es cierto?, son ambientes que los empezamos a habitar y nos empezamos a acostumbrar,
¿no? A ese tipo de relación. Bueno, yo todavía no me acostumbro mucho, pero quizás a alguno de ustedes les es cómodo o al menos no les incomoda, ¿no? Pero claro, como yo ya soy un profesor un poco mayor, no voy a decir mi edad, pero quizá sí me incomodaba un poquito esta no posibilidad de ver, de estar, de conectarme más cercanamente con mis estudiantes. Eh, Ahora, la brecha digital, nosotros antes, como les decía, ¿no es cierto?, la asociábamos mucho a la posibilidad de acceder a los recursos tecnológicos, ¿no? A estas características que aparecen aquí. Esta es una diapositiva que yo usaba o uso, ¿no es cierto?, desde hace unos 5 años, ¿no es cierto?, 6 años. He ido actualizando, obviamente, la información, pero para trabajar con mi estudiante en la brecha digital, ¿no es cierto?, claramente era un tema de cobertura, de acceso, de cómo llegamos a tener recursos, de cómo, ¿no es cierto?, podemos usar estos recursos. Eh, y adelantábamos en un artículo, yo diría que por ahí por el 2012, 2014, no recuerdo muy bien el artículo, que esta brecha digital se estaba trasladando, ¿no es cierto?, hacia una brecha digital funcional, ¿no? Es decir, eh, teníamos una brecha digital de cobertura que la estábamos, entre comillas, subsanando, es decir, entregando a los estudiantes acceso a la tecnología. Esto lo estoy diciendo antes de la pandemia. O sea, esto lo veíamos ya antes de la pandemia, ¿no? Que había, que los estudiantes, las estudiantes, la sociedad en general estaba tecnologizada, ¿no? Incluso con acceso a redes tecnológicas. Chile es uno de los países de mayor cobertura de redes, ¿no? De hecho, hay más de un celular por habitante per cápita, ¿no? Sabemos que esa división no es que cada uno tenga 2 o 3 teléfonos móviles, pero hay una gran cantidad de teléfonos móviles, más que nuestra población, triplica nuestra población, ¿no? Nosotros somos alrededor de 18 millones de habitantes y hay más de 40 millones de teléfonos móviles activos en nuestro país. Entonces, eso nos indica de que si lo dividimos per cápita, ¿no es cierto?, son más de un teléfono por cada uno. ¿Dónde está mi segundo teléfono? Yo no lo sé, yo tengo uno solo, digamos, pero se va generando esta sensación, ¿no es cierto?, de que tenemos un gran acceso a la tecnología, ¿no? Pero claro, sabemos que hay gente que tiene el celular de su trabajo, ¿no es cierto?, el celular personal, qué sé yo, ¿no? Puede tener más de uno, ¿no? Eh, y claro, esa línea de la brecha digital, la que vemos a nuestra izquierda, ¿no es cierto?, de cobertura, que podríamos denominar, ¿no es cierto?, Anainfo, que es una figura ahí analfabeto informático, ese es el sincretismo o la palabra, ¿no es cierto?, que se construye, el acrónimo, ¿no es cierto?, de cobertura. Cuando hablamos de esta brecha digital de cobertura, el personaje que aparece, ¿no es cierto?, social es el anainfo, ¿no? Es decir, el analfabeto informático. En cambio, cuando nos preocupamos de los usos, es decir, de cómo estamos usando, para qué estamos usando las tecnologías, se traslada la brecha digital hacia capacidades, ¿no?, hacia competencias. Y ahí aparece lo que denominamos el anainfo funcional, ¿no? Es decir, aquel que teniendo la posibilidad de acceder a las tecnologías, las usa de manera rudimentaria o la usa de manera instrumental o solamente, ¿no es cierto?, ocupa cuestiones básicas de los recursos y de las aplicaciones. Bueno, Chile no es un país gran generador de tecnología, ni de aplicaciones, ni de recursos, ni de, ni de grandes artefactos tecnológicos, ¿no? Es más bien un consumidor de tecnología. Entonces, nuestra población está o masivamente cerca de este personaje o actor social que podríamos denominar, o característica social que podríamos denominar de la anainfo funcional. Y esto se vio radicalizado en la pandemia, ¿no? Porque tanto profesoras, profesores, estudiantes, nos vimos bajo esta figura. Todos éramos anainfos funcionales.
todos, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente nunca habíamos trabajado como solamente mediadas nuestras prácticas pedagógicas o docentes por recursos tecnológicos. ¿Sabíamos ocupar tecnología? Sí sabíamos ocupar tecnología. ¿Sabíamos aplicarla en nuestra docencia presencial? Sí sabíamos. ¿Sabíamos generar espacios incluso semipresenciales o blended learning o pedagogía mixta? Sí sabíamos y lo hacíamos. Muchos lo hacíamos, pero inmersos en un ambiente 100% tecnológico, nunca lo habíamos hecho. ¿Vale? Entonces, y ahí es donde fuimos descubriendo que efectivamente no teníamos mucho, o nos faltaba esa parte, por decirlo de alguna, en alguna medida, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde finalmente fuimos descubriendo que en esta evolución, ¿no es cierto?, pareciera ser que más que seres humanos evolucionados, ¿no es cierto?, estábamos como un poquito volviendo a este punto cero, ¿no? Donde, si obviamente estamos de acuerdo con la teoría de la evolución darwiniana, ¿no es cierto?, más allá del eslabón perdido, ¿no es cierto?, pero como que volvimos a este estado más homínido, ¿no? Donde pareciera ser que teníamos que descubrirlo todo, ¿no? Fuimos evolucionando en el desarrollo tecnológico y de repente volvimos a esta postura con el computador, pero donde pareciera ser que no teníamos, o sea, herramientas, capacidades, no teníamos nosotros las herramientas como para resolver muchas veces los problemas. Y eso nos generó angustia, ¿no? Y eso nos generó problemas socioemocionales, eh, nos generó problemas, ¿no? A todas y a todos, ¿no? Fueron tiempos en los que yo me imagino no lo pasamos bien muchas veces, ¿no? Bueno, esta es una diapositiva que se me pasó ahí, pero también es importante quizás mirarla desde el punto de vista de cómo las tecnologías también nos pueden llevar a la muerte, ¿no? Pero no estaba dentro del discurso que quería decirles, ¿no? Ahora. Y entonces lo que tenemos que mirar es antes de llegar a ese, ojalá no lleguemos a esa posición en la cual llegamos a punto cero, ¿no es cierto? A volver a ser estos monos con todo el respeto que tienen los monos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de su vida como monos, ¿no es cierto? Pero si evolucionamos, si salimos efectivamente, ¿no es cierto?, de ese cascarón, por decirlo, y fuimos después Australopithecus y fuimos después Homo sapiens, ¿no es cierto? Y llegamos a ser el ser humano que somos ahora, se supone pensante, que razona, que reflexiona, que siente, que se da cuenta de sus sentimientos. Tenemos que en algún momento quizás detenernos, que quizás sea este el momento, y esa es mi invitación, detenernos y quizás volver a ese punto de inflexión donde le dimos quizás muchas atribuciones a la tecnología, pensamos que la tecnología no iba a resolver todo y a lo mejor hay que ahí generar alguna reflexión social como sociedad, como comunidad, como países, como espacio terrícola, ¿no? ¿Qué vamos a hacer efectivamente con la tecnología? Si este mundo que hemos vivido durante 2 años pandémico, ¿no es cierto? ¿Qué nos ha dado como enseñanza desde el punto de vista del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces ahí es donde este trabajo que hicimos con los profesores de la universidad nos llevó a reflexionar sobre los cambios que ocurren en las mediaciones didácticas por pasar a este 100% de presencialidad a un 100% a distancia, ¿no? Eso es lo que nos propusimos y que yo les he ido relatando aquí con algunos ejemplos mientras reflexionamos sobre algunas características de las tecnologías y de esta evolución social en torno a la tecnología, de manera muy sintética, obviamente, ¿no? Entonces trabajamos con grupos docentes, ¿no? En encuentros virtuales, obviamente, ¿no? Entonces, claro, porque no nos podíamos juntar presencialmente, entonces lo que generamos fueron algunos seminarios, foros dialógicos, ¿no? Donde conversábamos. Hubo también una pequeña encuesta que se hizo en 2 momentos y que también
por ahí pudimos trabajar algunas reflexiones, ¿no? Eh, o algunas características que yo les voy a mostrar acá. Entonces, eh, sobre las condiciones en que se encuentran los estudiantes. Este fue un elemento que lo trabajamos desde el punto de vista reflexivo, ¿no? Eh, a mí me tocó coordinar y dirigir este seminario, ¿no es cierto? Entonces yo les puse estos 10 puntos, que fue, además, cuestiones que extrajimos de documentos que estaban compartiéndose con otras universidades, con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, con la Universidad de la Frontera, la Católica de Valparaíso, se me quedan muchas afuera, pero y que se estaban compartiendo documentos, se estaban haciendo estudios y se estaban publicando rápidamente a través de las páginas web y empezaron a aparecer estos como decálogos, ¿no? En este caso, ¿no? Un decálogo en términos de consideraciones sobre las condiciones en que se encuentran sus estudiantes. Es decir, decirle a los profesores, consideren esto cuando vayan a clase, ¿no? Aquí les estoy hablando de los primeros 2 meses de la pandemia, ¿no? Eh, una de las cuestiones, desmitificar esto, lo que les decía, de que los chicos saben mucha tecnología. Porque ni nosotros, o sea, nosotros nos dimos cuenta que sabíamos poco o no sabíamos lo suficiente, si se quiere decir de otra forma. Bueno, los chicos también. Los chicos descubrimos que los estudiantes tampoco es que supieran mucha tecnología, a usar mucho la tecnología. La usaban para cosas básicas, ¿no? Pero muchos de ellos incluso en el Zoom se perdían, porque claro, nunca lo habíamos usado, ¿no? O el Classroom, ¿no? El Teams, la plataforma que usásemos para realizar nuestras clases, ¿no? Eh, que muchos de ellos tenían acceso a Internet solo a través de sus celulares, lo cual ya limitaba ciertas posibilidades de uso, ¿no? Incluso algunos ni siquiera tenían uso de datos ilimitados, ¿no? Sino que compraban, ¿no es cierto?, bolsas para poder conectarse. Eh, Esto que yo ya les adelantaba, no todos tienen un lugar adecuado, ¿no? Que tienen a la abuelita, ¿no es cierto?, que está enferma al lado, por lo tanto no tienen que hablar muy fuerte, que tienen al hermano pequeño estudiando su materia escolar, ¿no es cierto?, al lado de su cama, que tienen al vecino, ¿no es cierto?, que está haciendo alguna construcción o cortando leña no sé, te fijas, entonces también había que considerar esas cosas, que obviamente tendrán que cuidar o se enfermarán, ¿no es cierto?, que pueden incluso contagiarse de COVID. Eh, el tema de la salud mental, ¿no? Que apareció, yo creo que en todos los países fue clave, ¿no? Es decir, oye, esto de encerrarnos, ¿no? De irnos en cuarentena casi rígida, ¿no es cierto? Aquí en Chile el tratamiento de la pandemia fue bastante errático por parte de nuestras autoridades. Se crearon unos paso a paso que nadie entendió, se hicieron cuarentenas por cuadrantes territoriales, no por comunas o por regiones, entonces uno no sabía si su calle estaba o no estaba, si cruzaba a un lado estaba en cuarentena y en el otro no, entonces por lo tanto el negocio al frente abría y el de acá no. Fue muy errático, muy nocivo, diría yo, para el resguardo pandémico. Tuvimos largos meses de muchos contagios, tuvimos a riesgo de colapsar nuestro sistema de salud, en algún momento colapsó. Nuestras enfermeras, nuestros servicios de salud, hay que sacarles el sombrero, pero la verdad es que la autoridad sanitaria fue bastante nefasta desde el punto de vista del tratamiento de la pandemia. Entonces, eso acarreó también inseguridades, ¿no es cierto? Ansiedad, depresión, la gente, sobre todo los adolescentes, las adolescentes, en esta perspectiva de futuro, no sabían qué pasaba, qué iba a pasar con ellos, ¿no? Ya empezaron a perder estas expectativas, este deseo, ¿no es cierto?, de proyectarse en el futuro, ¿no? Entonces, fue bastante complicado. Y eso, obviamente, a los profesores universitarios había que decírselo, ¿no? Tenían, porque no es que no naciera mágicamente tener en consideración eso al momento de hacer una clase, cuando tuvieran que enfrentarse a un curso de manera virtual, ¿no? Eh, Algunos estudiantes nuestros, y yo me imagino que en toda América Latina, trabajan y muchos perdieron sus trabajos durante la pandemia, ¿no?
Bueno, escucharlos cuando pidan ayuda. Fíjense usted, el profesor universitario, por lo menos acá, no mayoritariamente está dado a- a escuchar muchas veces al estudiante, ¿no? Está como todavía esta lógica muy del catedrático y de que el estudiante tiene que arreglárselas por sí solo, ¿no? Eh, y bueno, y el punto 10 que lo remarcamos con mucha fuerza y no lo dejamos al final porque sea el menos importante, es que hay que considerar que esto es una situación excepcional. Eh, lo otro, lo otro que también les dijimos qué cosas deberían considerar para trabajar en un curso presencial, tras pasar de un curso presencial a online, ¿no? Eh, una de las cuestiones fundamentales era indicarles que había que hacer una transformación de que no puedo traspasar el mismo curso al formato virtual, ¿no? Tengo que hacer un traspaso, que no va a ser un curso online, ¿no? Porque la figura que uno, no es que se crease un campus virtual, ¿no? Para que los cursos sean online, sino que un curso presencial que yo hacía, ¿no es cierto?, hasta hace 3, 4 meses de manera presencial, tengo que ver qué puedo traspasar a una modalidad virtual, ¿no? Esa era como la primera concepción que había que trastocar, que había que reducir el trabajo, ¿no es cierto? Acá se acordó, ¿no es cierto?, llegar a la clase sincrónica de 60 minutos una vez a la semana, cuando mayoritariamente los cursos acá tenían 2 clases sincrónicas presenciales a la semana, pero la idea era reducir el trabajo del estudiante de manera sincrónica y dejar más bien trabajo asincrónico para que los estudiantes pudiesen trabajar de manera autónoma. Eh, bueno, cuestiones orientadas a la planificación del tiempo, ¿no es cierto?, a mantener una comunicación frecuente y constante, ¿no es cierto?, porque aquí los canales de comunicación iban a ser distintos, ya no estaba el estudiante que podía ir a golpear la puerta del profesor y solicitar una conversación, sino que todo iba a ser más bien mediado por correos electrónicos, ¿no?, o foros, si se quiere, ¿no? Eh, y bueno, el tema de la lectura también ha sido un temazo durante estos tiempos, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad que efectivamente podemos darle? Reducir, obviamente, la cantidad de hojas de textos que los estudiantes puedan leer fue un desafío, ¿no es cierto? Así como también la poda de contenidos, ¿no? Esta idea de nuclearizar mejor el contenido, incluso yo creo que la mayoría nos dimos cuenta que muchas veces en nuestras materias, en nuestros cursos, a veces habían cosas efectivamente accesorias, que no era necesario incluso en presencialidad haber abordado, ¿no? Entonces, hicimos esta poda de contenido, ¿no es cierto? Redujimos, perdón, ¿no es cierto?, el programa de estudio, ¿no es cierto? Y abordamos cuestiones que, entre comillas, ¿no es cierto?, deberían ser las más relevantes para poder formar adecuadamente y llegar al logro de las competencias que están definidas de egreso en cada una de las carreras, ¿no? Bueno, también trabajamos este esquemita, no lo voy a ahondar acá, pero sí quiero presentárselo, ¿no es cierto?, que es un esquemita, ¿no es cierto?, que encontramos por ahí también en estos documentos que compartimos con otras universidades, como les decía, ¿no es cierto?, que es esta idea de cómo también esto yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Como una forma también de yo desarrollarme como académico, como académica, ¿no es cierto?, en este convulso, ¿no es cierto?, y caótico, ¿no es cierto?, contexto que nos tocó vivir principalmente, yo diría, los primeros 3 meses, ¿no es cierto?, desde que se declaró aquí en la universidad el cierre de las aulas, ¿no es cierto?, y el cierre de los campus, que fue eso a fines de marzo del 2020. Eh, bueno, para ya ir más o menos orientándonos hacia la parte de los resultados, de qué cosas, ¿no es cierto?, podemos vislumbrar como grandes logros de este trabajo que hicimos, ¿no es cierto?, fue eh, que efectivamente logramos, o sea, de hecho se solicitó que todos los profesores sus programas de estudio agregaran un anexo en pandemia, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí hay un material bien interesante en términos de los cambios que ocurrieron
en torno a las planificaciones de las clases, y que en algún momento quizás sea un buen material para estudiar, ¿no? Me refiero como a hacer esta investigación de los cambios en la planificación de la enseñanza, ¿no? Pero efectivamente es una evidencia, y yo me imagino que en todos nuestros países es así, que hubo cambios, es decir, no se ejecutaron los cursos tal cual como se estaban ejecutando en la presencialidad. Imposible aquello, ¿no? Pero es importante también relevarlo o explicarlo, ¿no? Eh, Otra cosa que también se generó es que colaboramos mucho más entre académicos y académicas. Eso quizás fue un valor, ¿no? O sea, no quizás, es un valor, ¿no? Es decir, nos encontramos en con redes de apoyo, ¿no? Y nos empezamos a conectar con colegas, ¿no? Incluso acá en la universidad se empezaron a hacer cátedras compartidas, ¿no? Colegiadas, ¿no? Empezamos a compartir cursos. Yo colaboraba con un profesor en una materia, ¿no es cierto? Él colaboraba conmigo, empezábamos a hacer ese tipo de relaciones que en la presencialidad ocurría poco, ¿no? Eh, y por lo tanto, la comunidad educativa, es decir, la comunidad de la universidad también, se fue reconfigurando en torno a estas relaciones que empezamos a construir de manera virtual, ¿no? Esperemos que ojalá podamos mantenerla durante ya la vuelta a la presencialidad. Eh, También hubo una reflexión que fue, no sé si en todos lados, digamos, pero en torno a, bueno, ¿qué es lo que estábamos virtualizando finalmente, ¿no? Si el proceso de enseñanza o el proceso de aprendizaje, o ambos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque pareciera ser que la preocupación estuvo más bien en torno a planificar una enseñanza virtual, pero no a pensar cómo el alumno podía aprender mejor en su contexto, ¿no? Entonces, ahí hay una disyuntiva que todavía no está resuelta, pero que quizás habría que entrar eh, a reflexionar un poquito más en torno a la virtualización de los procesos de enseñanza y cómo eso se asocia al cómo aprende, ¿no? O al cómo debiese, o al cómo nos gustaría, ¿no es cierto?, que aprendiese el estudiante, ¿no? Un poco canalizar también ciertas estrategias de aprendizaje, apoyar procesos estratégicos respecto del aprendizaje estudiantil. Y claramente yo creo que el gran escollo todavía, ¿no es cierto?, a no resolver ha sido el tema de las evaluaciones, ¿no? Claro, las evaluaciones que se solían hacer en la universidad se vieron absolutamente trastocadas por estos contextos virtuales. No fue, ¿no es cierto?, uno de los primeros, de los hitos que más destacaron nuestros colegas, nuestras colegas acá en la universidad. El tema de la copia, por ejemplo, empezó a aparecer mucho, ¿no es cierto?, esta idea de cómo si hacíamos una prueba virtual, cómo resguardábamos que no se estén intercambiando información. Era todo un tema en torno a las pruebas nuevamente tradicionales que se suelen usar que son estos test muchas veces, o preguntas de desarrollo muy específicas, ¿no es cierto?, que fácilmente permiten que las y los estudiantes se traspasen información y que no necesariamente sea el aprendizaje propio, sino que muchas veces lo que denominamos copia, ¿no? Y ahí hubo una discusión potente, ¿no? En términos de cómo cambiábamos también nuestras formas de evaluación, ¿no? Yo, de hecho, defendía mucho esta idea, ¿no es cierto?, de que buscáramos estrategias evaluativas diferentes en términos de, efectivamente, buscar estrategias de evaluaciones grupales, ¿no es cierto?, donde los chicos conversaran, dialogaran sobre una temática, sobre un problema, sobre las soluciones, y no necesariamente tengan que aplicar una fórmula para una respuesta. Me refiero a las disciplinas quizás más algorítmicas, ¿no es cierto?, donde pueden encontrar la solución en conjunto y no necesariamente de manera individual respondiendo un test. Pero en fin, esa yo creo que es una discusión que todavía queda ahí abierta. ¿Qué mantener? Y estos son algunos de los textos que extraje de algunas respuestas abiertas a la encuesta que yo les decía, ¿no es cierto? Como que mantener dentro de lo que se viene ahora, ¿no es cierto? Que son estas, eh,
esta idea de, quedó como esta noción de que la clase virtual finalmente no era tan nociva, ¿no? Entonces que quizás podríamos, o se podría, digamos, mantener, ¿no es cierto?, junto a la presencialidad, una clase virtual, ¿no? Es decir, vía Zoom. Eh, y ahí, bueno, ahí están destacados, no se los, no voy a leer todo, no sé, pero lo que está marcado en rojo son los conceptos claves que quizá que yo destaqué de esta respuesta. Esta también es una selección de todas las respuestas que obtuvimos, ¿no es cierto? Como el trabajo autónomo de los estudiantes, ¿no es cierto? La clase invertida, ¿no es cierto? Eh, como también esto de las evaluaciones como entrega de materiales, con actividades prácticas, que propendan más a la autonomía. eh, esas cuestiones, esto del esta idea de currículum mixto, ¿no? O blended learning, si se quiere, ¿no es cierto? Como que quedó en las y los profesores como una de las cuestiones que se podrían mantener en lo que viene ahora, que es tratar de retomar lo más pronto posible la presencialidad completa, ¿no? Y dentro de los principales desafíos, ¿no es cierto?, esta idea de contar con especialistas en docencia virtual ya pareciera ser que es una cuestión relevante, ¿no es cierto?, porque nos dimos cuenta que no éramos capaces nosotros solo, sino que se necesitaba un apoyo un poquito más especializado, eh, que la, bueno, que la actividad asíncrona, ¿no es cierto?, sea la relevante dentro del proceso de enseñanza y que la clase presencial o síncrona sean momentos más bien como para juntarnos a reflexionar o a pensar, ¿no es cierto?, respecto de lo que se ha indagado de manera autónoma. Yo creo que ese es como un concepto clave, o sea, cómo generar una docencia universitaria que proponga más autonomía, más trabajo autónomo al estudiante, incluso en la lógica de los créditos transferibles, ¿no es cierto?, que le da, que cuantifica en horas también el trabajo del estudiante. Eh, la idea de compartir buenas prácticas, eso también fue algo que se presenta como un desafío, cómo nosotros generamos al interior de las universidades espacios donde compartamos nuestras experiencias docentes de docencia, ¿no? El tema de los horarios laborales, sin lugar a dudas, ha sido uno de los grandes desafíos. Yo creo que a todos, esto del 24/7 fue prácticamente durante estos 2 años nuestro horario. O sea, bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero algunos lo vivimos o lo sentimos así, ¿no? Por lo tanto, hay un tema ahí con la carga laboral, con el agobio, con el burnout que los profesores de colegios, de centros escolares, lo viven a diario, ¿no? Eh, 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 Apoyar con insumos a los docentes, ese es un tema también que nos dimos cuenta que faltaba, ¿no es cierto? Y que la docencia sea valorizada efectivamente dentro de la carrera académica. Acá en Chile las universidades privilegian las universidades complejas, llamémoslas 10, 15 universidades más importantes, privilegian más bien la actividad investigativa, investigadora de quienes trabajamos en ella, ¿no es cierto? Se nos va aumentando el grado el grado, digamos, funcionario o académico en la medida que nuestra investigación es sólida, vamos presentando avances en eso. La docencia, si bien se considera, ¿no es cierto?, se consideran en rangos menores, pero eso también fue un tema en estos tiempos pandémicos y se presenta como un desafío, cómo efectivamente la docencia se considera de manera más preponderante en nuestra carrera académica. Bueno, aquí hay algunos elementos de discusión, ¿no es cierto? Obviamente, lo que les decía, ¿no es cierto? Los cambios y las innovaciones van acarreando una serie de consecuencias hacia la sobrecarga laboral de los profesores y las profesoras.
Eso yo creo que es un tema que no tengo el remedio, la receta como para resolverlo, pero claramente sabemos que los cambios son urgentes, pero necesitamos también que esos cambios se hagan acorde con un buen desarrollo docente en términos de no agobiarlos, no agobiarnos en esta tarea, porque si no la abandonamos, ¿no? Claramente, ¿no? Pero son urgentes, son necesarios, ¿no? Eh, También un tema, una cuestión con los asuntos éticos, sin lugar a duda, también ahí hay un tema ético que tenemos que abordar desde el punto de vista de la información, del uso, del manejo, del resguardo de algunos antecedentes, de algunos datos. Todas estas redes son absolutamente infiltrables, ¿no es cierto? O sea, se pueden usar los datos para otros fines, entonces por lo tanto hay que trabajar también esos elementos, ¿no? Eh, y claramente lo que nosotros estábamos considerando como elementos centrales de nuestra enseñanza, claramente se vieron trastocados en este contexto. Eh, y como conclusión, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que considerar un elemento fundamental, es decir, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, los que van a llegar a la universidad en 3, 4, 5 años, son individuos que piensan en lógica 2.0, ¿no? En lógica de web 2.0, ¿no? No quiero entrar en la 3.0, en la 4.0, que ya son como elementos eh, semánticos, digamos, o sin lugar a dudas de evolución tecnológica, ¿no es cierto? Pero lo que me quiero quedar en esta lógica, ¿no es cierto?, que tiene este modo de comportarnos en lo que es cómo los chicos actúan en una red social, ¿no es cierto?, a través de la publicación de un contenido que ellos han generado, ¿no es cierto?, o que han captado o encontrado en algún lugar, ¿no es cierto?, esta idea de compartirlo, de hacerlo público, de generar contenido y de buscar ciertas valoraciones, ¿no? Es decir, como muy interactivo, ¿no? Esa es la lógica de la red social, ¿no? Es creación, búsqueda de contenido, creación, publicación, valoración, y son cosas muy breves, muy cortas, ¿no? Ya vemos los videos de TikTok, ¿no? O también Instagram, ¿no? Que son cuestiones muy breves, muy instantáneas, ¿no? Entonces, esa lógica de trabajo es la que nosotros tendríamos que también en nuestras didácticas, por eso le pongo ahí didáctica 2.0, que es un concepto que acuñamos en un proyecto de investigación aquí hace ya unos 10 años, ¿no es cierto?, que trabajamos en contextos escolares, hablando con adolescentes, estoy hablando de entre 15 y 16 años, y trabajamos esta idea, ¿no?, de cómo generábamos actividades de enseñanza con estas características, ¿no?, de hacerlas un poco asociadas a cómo ellos trabajaban las redes sociales en aquel entonces, donde no estaba ni TikTok, ni Instagram, ni otras, ¿no?, que están ahora actualmente. Entonces, eso yo creo que es una de las cuestiones que nos invita a concluir este trabajo, ¿no es cierto?, en torno a cómo la web social, ¿no es cierto?, en la web social se generan ciertas competencias sociocomunicativas que estamos muchas veces no considerando en nuestras prácticas docentes, ¿no es cierto?, y que tienen que ver básicamente con la colaboración, ¿no? Es decir, cómo efectivamente lo que necesitamos ahora es tener prácticas docentes que incentiven más bien la colaboración, esta llegada a las soluciones de manera colectiva, no individual, sino que buscando a través de problemas, ¿no es cierto?, las soluciones colectivas a dichos problemas. Aquí una pequeña bibliografía que yo les he compartido, que les quiero compartir, que hemos utilizado últimamente, ¿no es cierto? Cristóbal Cobo, que tiene un libro, que es un libro digital que ustedes lo pueden acceder a él, lo mismo de Inés Dussel, ¿no es cierto?, que también está en línea, La cruel pedagogía del virus, ¿no es cierto?, que es un interesante libro que nos comparte Boaventura de Sousa Santos, que también está en línea, y hay un texto un poquito más técnico, si se quiere, ¿no es cierto?, sobre esta idea de la educación online en contexto de COVID, ¿no?, que fue, si no estoy en error, uno de los primeros textos, digamos, publicados en revistas
en revista de corriente principal respecto del uso de tecnología en contexto pandémico. Y eso sería, les vuelvo a poner ahí mis datos por si alguien obviamente quiere enviar algún correo o mi usuario de Twitter para que puedan compartirme también ahí, seguirme o qué sé yo, ir compartiendo información. Muchas gracias.